Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un documento que es, bueno, crucial para la gente de mar, el Acuerdo de Empleo Marítimo, lo que se conoce como AEM. Tenemos aquí unas notas, unos apuntes bastante detallados sobre esto y el marco general, el Convenio sobre el Trabajo Marítimo, el MLC. La idea hoy es ir un poco más allá, ¿no? Entender qué es exactamente este acuerdo, qué tiene que llevar sí o sí y sobre todo por qué es tan importante, por qué su contenido marca tanto la diferencia en un sitio tan particular como es un barco. Vamos a ver qué sacamos en claro de todo esto, a desgranarlo bien. Exacto, porque el EM no es un contrato cualquiera, ¿eh? Se enmarca dentro del MLC, del Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006, que al final lo que busca es eso, establecer unas condiciones de trabajo dignas, justas y lo más homogéneas posible a nivel internacional para, bueno, casi 2 millones de marinos que hay en el mundo. Este acuerdo es, digamos, la pieza clave que une esos estándares internacionales con la relación concreta entre el armador y la persona que embarca. Vale. Y antes de empezar a ver qué lleva dentro, hay una cosa que los papeles estos remarcan mucho, mucho. Tiene que estar firmado por los dos, por el marino o marina y por el armador. Y esto es lo importante, que una copia firmada la tenga la persona a bordo. Insisten un montón en esto. ¿Por qué? ¿Qué importancia real tiene tener el papel físicamente allí, en el barco? Es que es fundamental. Piensa que un barco no es una oficina normal, es un lugar de trabajo aislado, que se mueve, que cruza fronteras. Tener el contrato a mano no es solo una formalidad, ¿sabes? Es la garantía de poder mirar tus condiciones, tu sueldo, tus vacaciones, lo que sea, en cualquier momento. Claro, sin tener que esperar a llegar a puerto o a que te manden algo. Exacto, es una herramienta de transparencia básica. Y también de autodefensa si surge un problema. En un entorno donde, bueno, el poder no siempre está equilibrado, tener esa prueba tangible de lo que firmaste es esencial. Sin esa copia a bordo, pues la capacidad de reclamar o simplemente de consultar tus derechos se complica muchísimo. Imagina la diferencia entre decir, mira, aquí pone que mi salario es este, y decir, creo que acordamos tanto. No es lo mismo. Comprendo la lógica. Es una protección muy directa. Vale, entonces, si este documento es tan vital, ¿qué información mínima tiene que tener? Según el MLC, y estas notas que manejamos, se habla de 14 puntos obligatorios. 14. Suena que no se quieren dejar nada fuera. Y es que esa es la idea, sí. Minimizar las zonas grises, las ambigüedades que luego pueden llevar a problemas, abusos. El MLC quiere poner un suelo mínimo para todos, en todo el mundo. Y estos 14 puntos son como el esqueleto de esa protección. No podemos ahora ponernos a detallar los 14 uno por uno, pero sí podemos agruparlos y fijarnos en los que las notas dicen que son, bueno, especialmente importantes. Perfecto. Agrupemos. ¿Cuáles serían como los grandes bloques? Pues mira, podríamos verlos como en categorías. Primero, lo más básico, la identificación. ¿Quién firma esto? Nombre completo del marino o marina, su fecha y lugar de nacimiento, y los datos del armador, claro, nombre y dirección. Parece obvio, ¿verdad? Pero es la base. Y también dónde y cuándo se firma el contrato. La base sí. Lógico. ¿Qué más? Luego, lo que es el trabajo en sí, el puesto concreto para el que te contratan y qué funciones tienes que hacer. Las notas sugieren que aquí la claridad es muy importante para que no te acaben asignando tareas que no te corresponden, ¿sabes? Algo que a veces pasa a bordo. Ya. Y ligado a esto, pues el corazón económico, el salario. No solo cuánto, sino cómo se calcula. O sea, el salario base, si hay pluses, cómo te pagan, cada cuánto. Las fuentes dicen que las disputas por temas de salario, sobre todo por cómo se calculan las horas extra o por pagos que no llegan, son bastante comunes. Entiendo. Definir bien el qué haces y el cuánto cobras. Vale. ¿Y las condiciones de vida, de trabajo? Ese sería otro bloque importante, sí. Derechos y bienestar. Aquí entra, por ejemplo, cuántos días de vacaciones pagadas tienes al año. Es un derecho fundamental y tiene que estar claro en el AEM. También todo lo relativo a la protección de la salud y la seguridad social que corre a cargo del armador. Piensa que la gente de mar muchas veces está fuera de la cobertura de sus sistemas nacionales de salud y seguridad social.
Así que esta cobertura que da el armador es vital. El AM tiene que decir cuáles son esas prestaciones o, bueno, hacer referencia al documento donde se detallen, como puede ser un convenio colectivo. Cubrimos lo económico y el bienestar. ¿Qué más es esencial según el MLC? Pues un aspecto clave es la duración y cómo termina el contrato. El AM tiene que decir si es por un tiempo fijo, por un viaje o si es indefinido. Y esto es crucial. Tiene que detallar en qué condiciones puede terminar el contrato cualquiera de las dos partes. Los plazos de preaviso, todo eso. Y esto nos lleva justo a 2 puntos que las notas marcan como muy delicados. Sí, aquí quería pararme porque las notas lo resaltan un montón. Los puntos sobre la terminación del contrato y el derecho a la repatriación. Dicen que aquí es donde suelen saltar chispas. ¿Por qué son tan sensibles? Pues es que el contexto lo es todo, ¿no? Terminar un contrato en tierra ya puede ser lioso, pero en el mar, se complica mucho más. Si el contrato se acaba, sobre todo si pasa de repente o en un puerto extranjero, el marino depende totalmente del armador para volver a casa. La repatriación no es un favor, ¿eh? Es un derecho fundamental que está en el MLC. Ajá. El AM tiene que detallar no solo el derecho a que te repatrien, sino cuándo se activa ese derecho, si se acaba el contrato, por enfermedad, accidente, una emergencia familiar justificada, incluso si el barco naufraga o el armador se declara insolvente. Y tiene que decir explícitamente que los costes los paga el armador. Y los problemas suelen venir por la interpretación de esas causas de cuándo aplica. ¿Es eso lo que sugieren las notas? Exactamente. Las notas apuntan a que las disputas pueden venir, por ejemplo, de si una causa justificada para que el marino pida volver antes es realmente justificada o no. O puede haber lío sobre a dónde te tienen que repatriar, exactamente, a tu casa, al sitio donde firmaste. Ya, detalles que pueden ser muy importantes. Claro. Y también puede haber tensión si el armador intenta descontarte los gastos de repatriación del último sueldo, que eso está generalmente prohibido, salvo que haya habido una falta muy grave por parte del marino. Por eso, la claridad total en el AM sobre estos puntos es la mejor manera de evitar que alguien se quede abandonado en un puerto lejano o sin protección. Y lo mismo con las condiciones para terminar el contrato. Tienen que ser súper precisas para que no haya despidos porque sí o que la tripulación se quede tirada sin recursos. Tiene toda la lógica que las notas lo marquen como crítico. Es una red de seguridad básica en un entorno donde dependes tanto de otros. Volviendo a la estructura del AM, ¿qué otros elementos importantes se mencionan? Hay más cosas importantes, claro. Por ejemplo, si hay un convenio colectivo que aplica, el AM tiene que hacer referencia a él. Si hay un acuerdo entre sindicatos y armadores que mejora las condiciones mínimas del MLC, eso forma parte de tus condiciones laborales y tiene que constar. ¿Vale? Y también, un punto interesante que a veces se olvida, el AM puede hacer referencia a la dotación mínima de seguridad del buque. No es que el AM fije cuánta gente tiene que ir, pero sí puede vincular las condiciones de trabajo a que se respete esa dotación mínima, que al final es clave para la seguridad y para la carga de trabajo de cada uno. Y un punto que también mencionamos al principio, que tiene que ver con cómo resolver problemas. Eso es, el punto 12 de los 14 obligatorios. ¿Cómo funciona el procedimiento de queja a bordo? El AEN tiene que decirle al marino o marina cómo poner una queja formal si cree que sus derechos, los del AEM o los del MLC, no se están respetando. Tiene que decir a quién ir a ver a bordo, qué pasos seguir. Es como un primer intento de solucionar los conflictos dentro del barco. Entonces, si conectamos todo esto con lo importante que es tener la copia a bordo. Si una persona no tiene su AM firmado allí en el barco, ¿cómo le afecta eso en la práctica para defenderse, más allá de solo poder mirar? Pongamos un ejemplo. Pues imagina una situación que las notas sugieren que puede pasar. Hay un lío con el pago de las horas extra. Una travesía muy larga, en medio del océano, muchas horas trabajadas. Si no tienes tu AM a mano, donde debería poner cómo se calculan y cuánto se pagan esas horas, eso iría en el punto 5, el del salario, pues te cuesta mucho más discutirlo con fundamento en ese momento, ¿no? Claro, tendrías que esperar semanas o meses a desembarcar, a conseguir papeles. Se pierde la inmediatez. Exacto. O piensa lo del procedimiento de queja, el punto 12.
Si ni siquiera tienes el papel que dice cómo empezar una queja formal a bordo sobre, no sé, que las condiciones de descanso no son adecuadas, ¿cómo activas ese mecanismo? Que no tengas la copia a bordo no es solo un fallo administrativo, es una barrera real, práctica, para ejercer tus derechos cuando y dónde los necesitas. Por eso el MLC lo ve como una deficiencia grave si hacen una inspección al buque y falta. Queda clarísimo que esa copia a bordo es mucho más que un papel para archivar. Es una herramienta activa para el marino. Entonces, si intentamos resumir lo que hemos sacado de estas notas, ¿cuál sería el mensaje principal sobre el acuerdo de empleo marítimo? Pues el mensaje clave, yo creo, es que el AEM es la forma concreta de intentar llevar el concepto de trabajo decente a un sector que es global, complejo y que históricamente ha tenido sus dificultades en regulación laboral. Es como un escudo legal diseñado para proteger a la gente de mar de esa vulnerabilidad que tienen por su profesión, el aislamiento, la dependencia del armador para cosas básicas y para volver a casa, la mezcla de leyes de distintos países. Entender bien esos 14 puntos antes de embarcar no es solo recomendable, es que es básico para saber cuáles son tus derechos y obligaciones a bordo. Las notas lo dicen claro. Es un instrumento para dar poder al marino. Y si miramos la foto completa, ¿cómo encaja este AEM en el esfuerzo más grande que es el Convenio sobre el Trabajo Marítimo, el MCL? Pues el AEM es una de las piezas más visibles y directas del MLC para cada persona. El MLC pone los estándares mínimos en un montón de áreas. Edad mínima, revisiones médicas, cómo tiene que ser el alojamiento, la comida, la salud, la seguridad social, los propios contratos. El AEM es donde muchos de esos estándares se hacen realidad para cada relación laboral concreta. Es el puente entre la norma internacional y el día a día del marino. Busca crear un suelo común de derechos, como si fuera un pasaporte de derechos laborales reconocido en todo el mundo, intentando ir más allá de las limitaciones de aplicar solo leyes nacionales en aguas internacionales o en puertos extranjeros. Hemos desgranado la estructura, por qué es vital tenerlo a bordo, los puntos clave como la identificación, el salario, las vacaciones y, sobre todo, lo crítico que es la terminación y la repatriación. También hemos tocado la conexión con los convenios colectivos y los procedimientos de queja. Las notas mencionaban de pasada que hay temas aún más complejos como el cálculo exacto de salarios y horas extra que darían para hablar largo y tendido. Sin duda. Esos detalles prácticos de cómo se calcula el salario, qué te pueden descontar y qué no, cómo funciona el pago de los allotments, eso de mandar parte del sueldo a casa, y cómo se gestionan las horas de trabajo y descanso, son fundamentales y, la verdad, a menudo son fuente de disputas muy específicas. Merecerían un análisis aparte, viendo cómo se reflejan en los EM y cómo se controlan en la práctica con las inspecciones del MLC. Y pensando en todo lo que hemos hablado, sobre todo en la estructura de poder que hay en un barco y esos mecanismos internos de queja que comentabas, esto nos lleva a una reflexión final que, de hecho, se desprende de los propios documentos. Efectivamente. Los documentos obligan a incluir un procedimiento de queja a bordo. El punto 12. Eso, sobre el papel, está muy bien, es un paso adelante. Pero claro, si piensas en cómo es la vida real en un buque, la jerarquía tan marcada, el aislamiento, que dependes directamente de tus superiores para casi todo y que convives 24 horas al día, 7 días a la semana con la misma gente, pues surge una pregunta, ¿no? ¿Qué tan efectivo puede ser en la práctica un sistema de queja interno cuando hay un desequilibrio de poder tan claro? ¿Hasta qué punto un marino o una marina se va a sentir realmente libre y seguro para poner una queja formal contra un superior directo o contra decisiones de la compañía mientras siga embarcado? Es una tensión ahí entre lo que dice la norma y la dinámica humana, la dinámica de poder en un entorno tan cerrado. Es algo para darle una vuelta, más allá de la estructura formal del AEM. Una cuestión muy pertinente, sí señor, sobre la aplicación real de estos mecanismos. Pues con esa reflexión terminamos nuestra inmersión de hoy en el Acuerdo de Empleo Marítimo.